Hola, ¿qué tal? En este video vamos a crear un nuevo componente electrónico en Circuit Maker. El porqué de la necesidad de poder crear un nuevo componente. Para esto hemos abierto un proyecto aquí en Circuit Maker. Vamos a abrir un pequeño esquema en el cual tenemos el símbolo de un microcontrolador, el cual es el ESP32. Para poder utilizar este componente, nosotros nos dirigimos a la librería y en la pestaña de Octoparts buscamos el nombre del componente. En este caso tenemos varios archivos en los cuales podemos usar para nuestro proyecto y tenemos diferentes diseños. Como pueden ver, aquí tenemos uno en el que tenemos un símbolo con su respectivo footprint para PCB. Si seleccionamos otro de estos archivos, podemos encontrar otro símbolo con otro footprint, pero puede llegar a darse el caso en el que nosotros requiramos usar un componente que al realizar la búsqueda en la librería de Octoparts no hallemos dicho componente, por lo que lo único que nos queda es realizar el diseño del símbolo y del footprint de este componente nosotros mismos y agregarlos a la librería para poder usarlo en nuestros esquemáticos. Este símbolo que tenemos aquí justamente se diseñó para poder agregarlo a la librería y poder usarlo en estos esquemáticos, el cual se encuentra aquí en la carpeta de favoritos. Este es el símbolo y el footprint de este componente del ESP32. Entonces, debido a que muchos componentes no se encuentran en las librerías debemos tener la capacidad de poder diseñar nuestros propios componentes con su respectivo footprint para poder usarlo en nuestros diseños de PCB. Además, el footprint debe cumplir con las especificaciones de nuestro datasheet en cuanto a medidas de los pines y tamaño del componente. ¿Y cómo realizamos el diseño de nuestro componente? En este caso ya no vamos a realizar el diseño del ESP32, vamos a realizar el diseño de un módulo de comunicación, el módulo RFM95W, el cual es un módulo que se usa para la comunicación a largas distancias. El diseño se lo va a usar en conjunto con el ESP32 en un proyecto de comunicación a larga distancia en la escala de kilómetros y se lo aplicará para monitorear los extensos sembríos, por lo que además de la comunicación necesitaremos las entradas de este módulo para sensores ya sean de temperatura o de humedad. Así que el diseño debe cumplir con todas las especificaciones de nuestro datasheet, el cual lo usaremos para buscar cierta información que es necesaria para nuestro diseño. Para empezar, nos dirigimos aquí a nuestra carpeta de Free Documents, a la pestaña de componentes. En esta pestaña guardaremos los diseños propios que realicemos. Damos clic en uno de estos archivos, damos doble clic y se nos deberá abrir una ventana con las opciones de nombre y descripción de nuestro nuevo componente. Vamos a poner el nombre de nuestro módulo, el cual es el RFM95W, y una breve descripción del mismo. Vamos a poner que es un módulo de comunicación. Aparte de esto, podemos agregar ciertas etiquetas aquí en parámetros para que la búsqueda sea más sencilla. Podemos agregar el nombre del componente como tal y para qué sirve. En este caso es para comunicación. Al dirigirnos a la parte inferior de este archivo encontramos la sección de modelos. Aquí podemos agregar un nuevo archivo de símbolo, un archivo de footprint que es para la PCB
y un archivo de simulación de dicho modelo. En este caso solo vamos a usar los dos primeros, el de símbolo y del footprint. Damos clic en agregar nuevo símbolo y se nos abrirá este archivo. Automáticamente este archivo se va a agregar a la carpeta de componentes con el nombre que le pusimos inicialmente. Ahora, si nos dirigimos al datasheet de este módulo, podemos ver que es un módulo físicamente rectangular que tiene en total 18 pines. Tiene en total 16 pines, entre los que están alimentación, comunicación y entradas y salidas. Aparte, en el datasheet podemos encontrar pequeños dibujos, los cuales nos ayudarán en la orientación del mismo. ¿Cómo representamos este módulo en su propio símbolo? Si hacemos una comparación con elementos discretos como son diodos y resistencias, vemos que dichos elementos ya tienen un símbolo predeterminado, que además tiene la función de representar cuál es el comportamiento del componente. Sin embargo, para componentes un poco más complejos, como son microcontroladores y módulos, en este caso un módulo de comunicación, no podemos realizar un símbolo tan simple, por lo que los representamos con un pequeño rectángulo, al cual le añadimos los pines correspondientes, los pines físicos, ya sean estos de alimentación o de comunicación. Ahora, como este módulo se puede ver que es cuadrado, completamente cuadrado, se sugiere que el símbolo tenga también esta característica física. Ahora, para nuestro símbolo ya aquí creado, tenemos aquí un pequeño cuadrado, debemos agregar los pines físicos. Si nos dirigimos al datasheet, vemos que tiene 16 pines físicos. Esos pines los debemos agregar a nuestro esquema de símbolo. Aquí en la pestaña de Home podemos encontrar la opción de agregar un pin. Y como podemos ver, es bastante sencillo de agregar. Sin embargo, para el caso específico de este pin tenemos un problema con la orientación. Este pin se puede colocar en la parte en la parte derecha, pero siguiendo el esquema, el dibujo de nuestro datasheet, el primer pin se encuentra en la parte izquierda. Entonces, tenemos que modificar el formato de este pin. Para eso damos doble clic encima del elemento y podemos ir aquí a las opciones gráficas, la orientación. Podemos cambiar la orientación al girarlo 90 grados o 180 o 270 grados. En este caso, como lo queremos colocar en la parte izquierda, le damos un giro de 180 grados de esta forma y podemos ver que se acomoda de tal forma que lo podamos conectar a la parte izquierda y nos muestra cómo deberíamos conectarlo. Por otro lado, tenemos la designación de este pin en la parte superior. Como este es el pin número 1, deberíamos cambiar del 70 al número 1 y por otro lado deberíamos cambiar el nombre. El pin número 1, según nuestro datasheet, es de tierra. Y ya estaría listo nuestro primer pin. Damos clic en OK y vemos cómo cambia su formato. Ahora lo que tenemos que hacer es arrastrarlo hasta el cuadrado de nuestro símbolo y conectarlo de esta forma en la parte izquierda. Seguimos con la creación del resto de pines. Para eso seguimos consultando nuestro datasheet y vemos que el siguiente pin es el MISO. Entonces vamos aquí a Circuit Maker y agregamos el pin. Como podemos ver,
El formato de este pin también se encuentra para conectarlo en la parte derecha, así que le damos un giro de 180 grados. Aquí la designación del pin ya está configurada para que sea el pin número 2. Lo único que tendríamos que variar es el nombre, que era MISO. Ahora bien, si consultamos nuestro datasheet, este pin no corresponde a alimentación, sino que corresponde a una entrada de nuestro módulo, como podemos ver aquí. El pin número 2 es una entrada, según el cuadro. Entonces, el símbolo que tenemos aquí, el símbolo de nuestro pin, es incorrecto. Para corregirlo, para darle el formato correspondiente, tenemos que ir a la tercera opción de configuración, abrir este pequeño menú y elegir el tipo de pin que es. En este caso es un tipo de entrada y podemos ver cómo se añade un pequeño triángulo que indica que es una entrada de nuestro elemento, de nuestro módulo. Damos clic en OK y vemos cómo cambia la simbología del pin. Lo conectamos a nuestro rectángulo que representa nuestro módulo. Y así realizamos la configuración de todos los pines. En este caso vamos a agregar todos los pines de una vez. Son 16 pines. Y analizaremos de qué tipo es cada uno. Vamos al datasheet. La entrada número 3 es una salida y tiene por nombre MOSI. Y es una salida.
Listo, aquí ya tenemos el símbolo de nuestro componente, de nuestro módulo de comunicación. Como podemos comparar con nuestro datasheet, tiene el mismo orden de pines en físico que en su símbolo. Empieza por GND en el pin 1 y termina con la entrada-salida de IO número 2. ¿Ya? Este símbolo es completamente válido para el uso en esquemáticos, ya que tiene el mismo orden que el componente físico. Sin embargo, muchas veces se prefiere que este tipo de símbolos de microcontroladores, las entradas y salidas se agrupen de acuerdo a su función. Es decir, los pines que sean de alimentación se agrupen en la parte izquierda para denotar que son entradas. Las entradas como tal también se sugiere que se las coloque en la parte izquierda, mientras que las salidas del componente se coloquen en la parte derecha. Esto es totalmente válido, ya que estamos hablando de el símbolo que se usa en esquemáticos. Donde se debe guardar el orden de los pines es en el footprint, el que se usa en el diseño de la PCB, ya que ese diseño se basa ya en los componentes físicos. Por lo que vamos a hacer la reagrupación de estos, por lo que deberíamos cambiar la orientación de ciertos pines. Listo, aquí ya tenemos ordenados los pines de acuerdo a la función. Los 4 primeros de la parte izquierda, aunque no están ordenados de acuerdo a qué pin se trata, vemos que tenemos primero el pin número 13, el pin número 1, el 8 y el 10. Estos pines se tratan de la alimentación de este módulo, seguidos de una señal de reloj y las señales de entrada.
Esta señal de reset, al tratarse de una entrada y salida, mayoritariamente se la usa como entrada, por lo que se la colocó aquí en la parte izquierda. En la parte derecha tenemos las salidas y los pines de I/O del 0 al 5, los cuales pueden actuar como entradas y salidas. Aparte tenemos el pin de la antena de este módulo, que al tratarse de un periférico lo hemos considerado como una salida. Este ya sería nuestro símbolo final para nuestro módulo RFM95W. Podemos agregarle un texto para darle el nombre y que sea un diseño un poco más completo. Podemos modificar aquí el tipo de letra y el tamaño de la letra. En este caso no lo vamos a aumentar demasiado y lo colocamos ahí. Este ya sería nuestro símbolo final. Damos clic en guardar y ahora lo que nos correspondería hacer es realizar el footprint que se usa en las PCBs, en los diseños de PCBs. Para esto nos dirigimos a la pestaña inicial. Vemos que aquí ya se ha agregado el diseño de nuestro símbolo. Es muy parecido al que tenemos en las librerías de Octoparts. Sin embargo, este diseño lo hemos hecho nosotros y probablemente tenga proporciones un tanto diferentes. Para agregar el footprint, vamos a la siguiente opción, damos un clic y se nos abre esta pestaña. Aquí vamos a realizar el diseño, el dibujo de nuestro módulo ya con las medidas exactas del componente físico. Aquí podemos modificar las cuadrículas. En este caso vamos a ponerla a 1 milímetro y vamos a usar el sistema métrico. ¿Por qué lo vamos a realizar de esta forma? Para esto nos dirigimos a nuestro datasheet. En nuestro datasheet encontramos toda la información relacionada a este módulo. Ya vimos que encontramos un esquema donde se especifican el nombre de los pines, ya sean estas entradas o salidas, o para energización, y vemos un pequeño cuadro donde se nos especifica la función y qué tipo de pin es. Sin embargo, en los datasheets también se nos especifica las medidas físicas del componente. Aquí lo tenemos casi al final del documento del datasheet. Vemos que las medidas aquí están dadas en milímetros, por lo que decidimos realizar el diseño de nuestro footprint también en milímetros. Recordar que el footprint es la representación exacta de nuestro componente físico. Nuestro símbolo representa al componente, pero en esquemas, por lo que guardar el orden de los pines no es necesario. Es más, los pines aquí de alimentación pudimos haberlos colocado en la parte superior o en la parte inferior para denotar que son de alimentación, para denotar un diferente tipo de pin. Sin embargo, aquí en nuestro footprint ya debemos seguir exactamente el orden de los pines. Entonces, para empezar, vamos a agregar un pequeño cuadro que va a representar nuestro elemento. ¿Ya? Para este caso tenemos que dirigirnos aquí en la parte inferior y seleccionar la opción de ensamblaje de texto encima de la placa. ¿Ya? Esto es un dibujo que se va a realizar del contorno de nuestro elemento para denotar
el tamaño. En este caso es simplemente un pequeño rectángulo. Para esto nos dirigimos a la parte central del footprint. Ya seleccionada esta opción, nos vamos aquí a línea, en la que vamos a dibujar un contorno cuadrado, en este caso, que siga las medidas de nuestro elemento. Para saber las medidas exactas de nuestro módulo, vamos aquí al datasheet y vemos que es un cuadrado exacto de 16 milímetros. Ahora, esta es la razón por la que colocamos nuestra cuadrícula en milímetros. Vamos a realizar desde el origen un pequeño contorno. Cada cuadrícula resaltada de un color más claro representa 5 milímetros. Por lo que nos dirigimos aquí, tenemos 10 milímetros. Nuestro componente es de un ancho total de 16 milímetros hasta esta parte de aquí. Bajamos milímetros y cerramos el contorno. Y aquí ya tenemos el contorno de nuestro componente de 16 milímetros por 16 milímetros. Podemos cambiar la cuadrícula y nuestro dibujo no se verá afectado. Ahora nos dirigimos nuevamente a nuestro datasheet. Aquí tenemos la cuadrícula. Nos dirigimos al datasheet y vemos la distancia que hay entre el borde superior y el centro del primer pin. Vemos que hay 1 milímetro de distancia. Así que vamos aquí a nuestro diseño. La cuadrícula se ha cambiado a 0.5 milímetros. Debemos colocar un pad. Pero notamos algo con este pad. Vemos que es tipo True Hole. Es decir, que la placa debe ser perforada para introducir un pin de nuestro elemento. Sin embargo, este módulo es tipo superficial, para pad superficial. Por lo que para hacer la modificación nos vamos aquí a Top Layer y en Multilayer nos dirigimos a la opción de Top Solder. De esta forma cambiamos el tipo de pad. Ahora, este tipo de pad no se utiliza en elementos superficiales, por lo que para modificar la forma podemos ir aquí. Para modificar el tipo de pin podemos poner un tipo rectangular, octagonal y rectangular con los bordes redondeados. Al tratarse del pin número 1 vamos a hacerlo de la forma rectangular y vamos a modificar el tamaño. En este caso vamos a ponerle de 2 milímetros y una altura de 1 milímetro.
Ahora, ¿cómo sabemos que lo estamos colocando en la posición correcta? Nos dirigimos aquí a nuestro datasheet y vemos que la distancia que hay entre el centro de nuestro pad, que en este caso tiene una altura de 1 milímetro, el centro de nuestro pad debe estar a 1 milímetro del borde. Así que vamos a comprobar eso en nuestro diseño. Hacemos un zoom y vemos que aquí nos encontramos en el origen. Para saber la ubicación del cursor nos podemos dirigir aquí a la parte inferior izquierda y nos muestra la ubicación en el eje X y en el eje Y de nuestro diseño respecto al centro. Como podemos ver, al bajar la escala en milímetros también desciende. Vemos que aquí en esta línea de cuadrícula nos encontramos a 1 milímetro del borde, por lo que nuestro pad está ubicado incorrectamente. Lo subimos un poco y aquí tenemos desde el origen, que es el borde de nuestro diseño, de nuestro elemento, bajamos 1 milímetro y nos encontramos en el centro de nuestro pad. Entonces se encuentra ubicado correctamente. Sin embargo, aquí no tenemos el número. El número de pin. Para esto nos dirigimos otra vez a la pestaña de Layer y vamos aquí y nos dirigimos a la opción de Top Layer y vemos que ahí ya aparece nuestro número de pin. Vamos a agregar el siguiente pad para nuestro elemento. Tenemos que hacer las modificaciones correspondientes. Al ya no tratarse del pin número 1, vamos a ocupar un rectángulo con las esquinas redondeadas. 2 milímetros de ancho y 1 de alto. Top Layer, damos OK. La designación la debemos cambiar por el pin número 2 y lo colocamos aquí. Como sabemos que este elemento se encuentra ubicado en la posición correcta, vamos a nuestro datasheet y vemos que en esta parte de la parte derecha vemos que la distancia entre el centro de cada pin, de cada pad, debe ser de 2 milímetros. Volvemos a nuestro diseño. Nos ubicamos en el centro aquí de nuestro primer pad. Vemos que se encuentra en la posición X0 y Y menos 1 milímetro. Al ubicarnos en el centro de nuestro segundo pad, vemos que se encuentra ubicado en el punto Y menos 2.5. Vemos que la diferencia es de 2.5 milímetros, por lo que nos faltarían 0.5 milímetros. Tenemos que bajarlo un poco más. Aquí vemos que está ubicado el centro del pad en la posición menos 3 milímetros, por lo que la distancia entre los centros de estos pads es de 2 milímetros. Vemos que son muy angostos para lo que es nuestro módulo, por lo que podríamos modificarlo. Sin embargo, la distancia entre pads, en este caso el borde del pad número 1, la posición es menos 1.5 y en la parte inferior es menos 2.5. Vemos que la distancia entre estos pads es de 1 milímetro, lo que es suficiente para realizar la soldadura de los pines.
por lo que no lo vamos a mover. Copiamos aquí nuestro pad número 2. Vemos que acá hay un pin que se ha copiado erróneamente. Ven, aquí ya tenemos una ayuda visual bastante buena, que entre pines debe haber 2 cuadrículas de distancia. Así que es más fácil realizar el resto de pines. Entonces tenemos 1, pin 2, 3, 4, 5. Ya tenemos los pads del lado derecho. Lo único que tendríamos que hacer es cambiar la designación del pin por los números correspondientes. Listo, ya tenemos los pines del lado izquierdo. Podemos copiarlos y pegarlos de esta forma para realizar un trabajo más rápido. Aquí tenemos que modificar el pin número 1 de la parte derecha, ponerle la designación correspondiente de 16 y modificar el formato a un rectángulo con esquinas redondeadas. Tenemos el pin número 15. Y listo, ya estaría el footprint de nuestro módulo de comunicación RFM95W. Si deseamos agregarle un nombre aquí en nuestro footprint para no confundirnos cuando se realice la impresión de la PCB, podemos agregar aquí un pequeño texto con el nombre de nuestro componente, en este caso RFM95W. Debemos tener en cuenta que estas líneas de color claro deben realizarse con esta opción de Assemble Text Top, ya que estas son impresiones que se van a hacer encima de la capa de anti-solder. Son impresiones de texto, mientras que los pads que están aquí de color naranja oscuro, son las conexiones que se hacen con la capa de cobre que va en el core de nuestra placa. Aquí es donde se van a soldar los pines. Ahora, ¿por qué se han realizado estos pads fuera del contorno de nuestro elemento? Para eso vamos al datasheet. Vemos cómo es la construcción de este módulo. Aquí tenemos una pequeña muesca que entra en nuestro recuadro de nuestro componente. Es porque para pads superficiales la soldadura se realiza con el pad un poco en el exterior, soldado con esta pequeña capa de cobre que tiene el módulo, por lo que es necesario realizar el diseño de nuestro footprint
de la forma que tenemos aquí, con los pads un poco exteriores a nuestro elemento, a nuestro módulo. Este ya sería el diseño terminado, el footprint de el RFM95W. Damos clic en guardar para que las modificaciones realizadas no se pierdan. Cerramos ambas pestañas y ya tenemos aquí en nuestra pestaña, ya tenemos creados nuestros archivos. Ahora, el siguiente paso que debemos realizar para poder agregar esto a nuestra pestaña de favoritos es dar clic aquí en la pestaña Home, en la opción Commit. Damos un clic y de forma automática se va a agregar nuestro componente a nuestra librería de favoritos. Tanto el símbolo como el diseño en footprint para PCB. Como vemos aquí de nuestra carpeta de componentes, ya no se encuentra el archivo porque se ha agregado a la carpeta de favoritos. Como lo podemos comprobar, damos clic en un esquemático de nuestro proyecto en línea. Aquí es donde tenemos el ESP32 de nuestro proyecto de comunicación. Ahora, para agregar nuestro nuevo símbolo al esquemático, vamos a la carpeta View, Librerías, y buscamos aquí en favoritos con el nombre con el que lo guardamos, RFM95W. En este caso no era necesario porque ya lo tenemos aquí disponible, debido a que solo tenemos los diseños del ESP32 y de este módulo de comunicación. Como podemos ver aquí en el footprint, ya podemos ver el diseño de los pads con el contorno de nuestro elemento, y en la parte izquierda tenemos el símbolo. Para poder agregarlo aquí a nuestro esquemático de proyecto, arrastramos de aquí, de la pestaña de librerías, a nuestro esquemático y se agrega automáticamente. Aquí nos sale un pequeño error, ya debido a que no hemos puesto un nombre a cada elemento. Aquí podríamos ponerle U1 y a nuestro módulo de comunicación U2. Y vemos que ya el error desaparece y podemos realizar las conexiones correspondientes. En este caso puedo unir los pines de tierra de esta forma. Como podemos ver, ya podemos hacer uso de nuestro nuevo componente creado en nuestra propia librería, siguiendo las especificaciones según nuestro datasheet. Ya tiene aquí los nombres correspondientes. De la misma forma en PCB, aquí tenemos un pequeño esquemático en PCB con el ESP32. Podemos agregar nuestro módulo de comunicación de esta forma y vemos que los pads aquí son superficiales, por lo que la soldadura de este elemento se da en la capa top layer. Eso sería todo en cuanto al diseño de componentes, de nuestros propios componentes, y subir los archivos a nuestras librerías para usarlo en nuestros proyectos en línea de Circuit Maker.